Le pido a las personas que están en esta mesa, a Juan Reales, a Miguel García Mata, a Lorenzo Jiménez y a José Antonio Cordero, que suban al escenario para ir empezando esta mesa. Esta mesa, de lo que se trata es de que al final pues, las cosas no pueden estar en el aire. O sea, al final hablamos de comunidades energéticas, hablamos de cualquier otro aspecto y eso al final se tiene que desarrollar en un territorio. En el caso nuestro, aunque esto pueda ser replicable, y de hecho se está haciendo en otros muchos territorios, no solo de la comunidad autónoma andaluza, sino fuera, en la parte de Levante, en la parte del País Vasco, en la parte de Cataluña, hay mucho recorrido ya sobre esto. Al final, pues a nosotros lo que nos interesa, evidentemente, es desarrollar nuestra comarca. Y queríamos aprovechar estas jornadas para hablar un poco también de nuestra comarca desde la óptica de la importancia que tiene la energía para poder desarrollar nuestra comarca, el Andévalo. Si el desarrollo fuera una mesa, podría tener muchas patas, pero hay 4 que no se le podrían quitar. Una serían las infraestructuras de comunicación, las carreteras, si estuviésemos en un país, los puertos, los aeropuertos, porque al final las personas, la economía necesita estar conectada y necesita comunicarse. Otra pata importante sería las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones, al final no solo nos conectamos, y más hoy en día físicamente, sino que nos conectamos también, como hoy hemos hecho, a través de medios tecnológicos. Otra sería sin duda el agua. Y hablar del Andévalo sin hablar del agua, pues estaríamos en otra comarca, ¿no? Ya me voy adentrando un poco, ya que están aquí las personas que nos acompañan. El agua es fundamental para el desarrollo de cualquier territorio. En el caso nuestro lo ha sido en los últimos 20, 30 años y lo está haciendo ahora y lo va a hacer a futuro. Y quizás también, o quizás no, con total seguridad la que falta es la energía. No podemos desarrollar un territorio si al final no tenemos resueltos los problemas de energía en el territorio, los problemas del transporte de la energía, de la distribución de la energía, de la comercialización de la energía y de cómo se gestiona la energía. Y de cómo eso influye, y cómo esos aspectos influyen en el desarrollo de un territorio, o para eso, pues vamos a hacer esta mesa, vamos a intentar hacerla cortita porque el hambre apremia, pero creo que es muy interesante. Y sobre todo es interesante, y con eso agradezco a las personas que nos acompañan pues por la presencia que tenemos aquí. Nos acompaña en esta mesa redonda, a la que hemos llamado Actividad Económica y Energía en el Andévalo, Juan Reales, está por allí por la esquina. Ya como los conozco prácticamente a todos, a Miguel un poco menos porque lo he conocido hoy, pero ya telemáticamente ya hemos coincidido en alguna jornada, pues por agilizar me voy a saltar el leer sus currículum, que ya os digo que son muy amplios y muy interesantes en todos casos. Juan es ingeniero agrónomo, actualmente trabaja en una de las mayores ingenierías pues uno se tiene que sentir orgulloso de las cosas de su tierra, ¿no? Y no hay que irse a Madrid ni a Barcelona para encontrar ingenierías de primer nivel. En Huelva tenemos una de primerísimo nivel, que es Gavitel. Es asombroso cuando uno conoce y va a las instalaciones de Gavitel, y uno de los ingenieros de referencia que tiene es Juan. Juan, además, también en su tiempo trabajó, de hecho, en la Agencia Provincial de la Energía. Por lo tanto, también es muy conocedor de todos los aspectos relacionados con la energía, pero es que además, bueno, concretamente él es ingeniero agrónomo, viene trabajando en los últimos años mucho en el territorio asociado a todas las obras hidráulicas que se están acometiendo en los desarrollos de nuevos regadíos en la comarca del Andévalo, aparte de otras muchas cuestiones que su gran currículum tiene. Y sobre todo nos está ayudando también a conformar esta comunidad energética del Andévalo. De hecho, él es el que nos ha hecho el proyecto de una de las actividades que queremos poner en marcha, que es crear una planta fotovoltaica de 2 megavatios que queremos instalar conectada a red aquí en el municipio de Villanueva de los Castillejos. José Antonio Cordero es el actual director técnico de la comunidad de regantes del Andévalo fronterizo. Queríamos también hablar y debatir hoy sobre la importancia de la energía, pero cómo sobre todo
se habla con los desarrollos del territorio y en los desarrollos del territorio actuales y futuros, como no, están los regadíos, están los nuevos regadíos, no ya los de la parte sur que están desarrollados, sino todos los que se están desarrollando en la parte más norte del Andévalo. Porque al final la energía no solamente tiene que llegar a los pueblos, a las ciudades y a los polígonos industriales, la energía también tiene que llegar a los campos, a los agricultores y a los ganaderos. Y además, con la dificultad que tiene en un entorno aislado, en un campo donde tú tengas tu explotación agrícola, donde tú tengas tu explotación ganadera o tu pequeña agroindustria, tu pequeña quesería o cualquier otra, tu pequeño centro de transformación de cítricos, por ejemplo, cómo conseguir que llegue la energía allí y cuánto de importante es conseguir que llegue la energía allí. Bueno, pues ellos también nos pueden hablar sobre ello. Evidentemente estamos hablando de energía, hemos hablado hoy muy de pasada, pero un aspecto muy importante, hemos hablado con nuestro primer ponente de lo que es el transporte de la energía, pero entre el transporte y la comercialización de la energía hay una figura que para los que no somos entendidos como yo siempre nos cuesta trabajo de ver, que es la distribución, ¿no? Como uno diferencia qué es el transporte, qué es la comercialización, qué es la distribución. Pues para hablarnos un poco de ello, un poco o mucho de ello, nos acompaña Lorenzo Jiménez. Lorenzo Jiménez no es que tiene un currículum, tiene 10 currículum pegados, uno detrás de otro. Es inmenso el currículum de Lorenzo, pero además me enorgullece decirlo porque además es vecino de aquí, de nuestra localidad. Voy a empezar por el final. Él actualmente es el consejero delegado de la distribuidora local, una distribuidora local que tenemos en este territorio, concretamente que trabaja en lo que son los municipios de Villanueva de los Castillejos y del Almendro. Con lo cual aquí en esta comarca pues tenemos a la distribuidora de referencia, que es Endesa, en la inmensa mayoría del territorio, pero tenemos esta singularidad, además desde hace mucho tiempo, él nos lo podrá contar, de una compañía distribuidora pequeñita, local y, por tanto, con las ventajas que ello tiene asociado al ciudadano y las posibilidades que eso tiene para poder hacer desarrollo en otros sentidos, ¿no? También enfocados al desarrollo rural y al desarrollo local. Pero claro, a nosotros también, cuando desarrollamos algo en la mancomunidad, nos gusta siempre, esta mañana también, alguien lo ha comentado, no recuerdo quién, es bueno copiar, es bueno copiar. Es bueno salir del territorio y ver qué se está haciendo en otros territorios, porque a veces la rueda pues ya está inventada, no hay que inventar la rueda. En ese sentido, pues ir a algún sitio, ¿no? A que te expliquen qué está pasando y sobre todo también a preguntarle a esa persona cómo nos ve y qué posibilidades de desarrollo tiene. Y nos acompaña en esta mesa Miguel García Mata. Él es consultor, tiene una consultora que se dedica a hacer muchas cosas, pero sobre todo que se dedica a hacer muchas cosas que tienen que ver con el mundo rural, consultoría en el mundo rural. Y una parte importante de su trabajo va enfocado a la energía y cómo conseguir esos procesos de generación de comunidades energéticas, pero no solo, y esa es una de las novedades que le vamos a pedir que también aborde, y que nos hable de las posibilidades que hay de conseguir energía no solamente del sol, la fotovoltaica, no solamente del viento, la eólica, sino aprovechando para conformar eso que también se ha venido a llamar la transición ecológica, la transición verde, la economía circular, cualquier elemento que tengamos en nuestras manos, llámese de cualquier tipo de residuo, incluso hasta la propia basura, para poder convertirla en energía y de alguna manera lo que el estándar siempre en el desarrollo local que se dice de poner en valor los recursos ociosos de un territorio, pues de eso se trata. Sí que es verdad, y por eso también lo he puesto, que en los últimos años parece ser, posiblemente como consecuencia de lo que hoy vamos a hablar aquí, de los desarrollos que estamos haciendo en el territorio y de los que tenemos previsto hacer, ese decrecimiento de la población se viene de alguna manera aguantando y lo que sería lo más importante, que no ocurriese, que pudiésemos ganar población de aquí en adelante. Y si pasas a la siguiente, y por terminar de situar de qué es lo que queremos hablar, pues esa es un poco una fotografía. Yo lo que pasa es que no lo veo aquí. Si me doy la vuelta, si cojo el micro. ¿Sí? Ahora ya puedo dar la vuelta. Bueno, pues esa es nuestra comarca, muy resumidamente. Evidentemente, nuestra comarca es mucho más. Pero al final es una comarca de baja densidad de población. Pensad que esto es la cuarta parte de la provincia de Huelva. El Andévalo es la cuarta parte de la provincia de Huelva en territorio y, sin embargo, apenas llegamos al 5% de población. No solamente es que podamos perder población, es que tenemos poca población, con lo cual esa también es la importancia de hacer las cosas en comunidad, de hacer las cosas en unión,
para poder llegar a eso que decimos de la unión hacia la fuerza, ¿no? El despoblamiento, somos periferia en el sentido de que estamos en un extremo, territorio fronterizo, tenemos una economía muy basada en el mundo, en el sector primario, en la agricultura y en la ganadería, y por eso poco, aunque algún avance haya en la agroindustria, de eso también es importante que hablemos, José Antonio, Juan. El tejido industrial es escaso, tenemos, bueno, pues sin embargo también algunos y muy importantes potenciales, como es el desarrollo de los nuevos regadíos, como es el turismo rural incipiente, como es este medio ambiente que tenemos, que hoy también se ha comentado. Una gran parte del territorio está afectada por el lugar en la zona de interés comunitario, la zona LI, y cómo eso puede generar riqueza si somos capaces de hacerlo, y de alguna manera, pues al final, cómo hacemos que las energías renovables y las energías nos ayuden a desarrollar nuestro territorio. Así que, sin más, yo os doy la palabra para que cada uno, bueno, no sé si tal como viene en el programa o tal como estáis sentados. De todas maneras coincide, Juan. Tienes tú la palabra. Donde más cómodo te resulte. Si quieres estar sentado, si quieres aquí, ahí. Casi me pongo de pie. Casi me pongo de pie mejor. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Paco, por la presentación, que al final la has hecho más larga de la cuenta. Yo quería, bueno, pues agradecer a la Mancomunidad que me haya metido en este embolado, es decir, que me haya sacado de la zona de confort, como suele hacer Paco también con todos los alcaldes y las alcaldesas de la zona, que hace un trabajo magnífico porque nos saca un poquito del día a día y nos mete a hacer cosas que son muy interesantes para esta zona. Esta zona que desde hace muchísimo tiempo tiene un grandísimo potencial y siempre hablamos de lo mismo, de todo el potencial que tiene el Andévalo, pero yo con la primera fotografía, con la primera diapositiva que quiero poner, no sé si yo la puedo pasar desde aquí o básicamente, bueno, no sé si se aprecia bien, yo no lo veo bien, pero en primer plano tenemos un poquito de Jara, pero después de la Jara, que era lo que básicamente era nuestro Andévalo desde siempre, después de la Jara tenemos las instalaciones de regadío, agricultura intensiva de regadío, que va a hacer que cambie toda la comarca muchísimo, no la vamos a conocer en unos años. De eso hablará, por supuesto, Antonio más adelante, pero estamos hablando de una ingente cantidad de superficie, de superficie que se va a transformar a regadío, que se va a transformar y que va a generar industria agroalimentaria, no solo mano de obra agrícola, sino industria agroalimentaria, y que va a generar una transformación muy evidente de todo el campo que tenemos aquí y que va a demandar infraestructura, no solo carreteras, como decía también al principio, sino infraestructura de comunicaciones e infraestructura eléctrica para abastecer todas estas instalaciones. Ahí tenemos un grave problema, pese a que hay infraestructura en la zona, pero hay carencia de infraestructuras en distribución de energía eléctrica. Un poquito más atrás ya veis, en la misma diapositiva, disculpa, en la misma diapositiva un poquito más atrás ya veis las instalaciones de energías renovables, que son otro de los focos que están haciendo cambiar esta comarca. Tenemos grandes instalaciones de parques eólicos, como ha dicho la alcaldesa del Almendro, desde hace muchos años se ha instalado aquí, inicialmente Gamesa, Iberdrola y otras empresas que han hecho un desarrollo espectacular de un parque eólico de los más grandes de Europa en toda la comarca. Ese parque eólico ha generado una serie de instalaciones de distribución de electricidad, ha creado la necesidad de que hubiese un punto de evacuación con red eléctrica, una macro subestación en la Puebla de Guzmán, y alrededor de eso pues se han creado una serie de sinergias y ha permitido que se haga el desarrollo de la otra parte de la fotografía que se ve, que son las grandes plantas de fotovoltaica. Plantas de energía solar fotovoltaica, macroplantas de 50 megavatios, la mayoría de ellas, que han ido creciendo alrededor de ese punto de conexión, que es la subestación de la Puebla de Guzmán, donde Red Eléctrica tiene subestación de 220 y 400 kilovoltios. Entonces, con esta simple fotografía, un poco de lo que yo más o menos voy a hablar es de todo esto, es decir, del cambio de la agricultura, de la parte de la energía a las instalaciones de regadío, el desarrollo agrícola que hay en la zona y fundamentalmente de la parte de la fotovoltaica, la energía solar fotovoltaica, que es realmente el desarrollo que tenemos más cercano y por el desarrollo por el que teóricamente vamos a empezar
en Beturia, en las comunidades energéticas, como habíais comentado antes, para el autoconsumo compartido. Las comunidades energéticas empezamos por compartir energía solar fotovoltaica, pero después es mucho más, muchísimo más, que se puede acabar desde compartiendo coches hasta generando electricidad, comercializando electricidad y haciendo muchas actuaciones de mejora de infraestructura, de edificios, de aislamiento, de ahorro energético. Una comunidad energética es mucho más que un mero autoconsumo compartido, aunque, como bien decíais antes, todo empieza por ahí, ¿no? No sé si tengo un pequeño índice. Bueno, no, voy a introducir un poquito el tema del por qué estamos haciendo este tipo de cosas. Teóricamente, yo voy a intentar ser aquí un poco, no sé, frío, calculador. Teóricamente estamos empezando por esto, ¿no? El clima, el medio ambiente, etcétera. Pero la realidad lo que dice es que estamos todos trabajando, pasa a la siguiente, por favor, con las energías renovables y con la fotovoltaica y con el autoconsumo por esto, porque esto es de lo que se habla luego en los bares, el precio de la electricidad. Y esto es lo que ha hecho que cambie de una manera tan radical en los últimos años la idea del autoconsumo, fundamentalmente el autoconsumo. Obviamente, la generación de electricidad a partir de las renovables desde hace mucho tiempo, por esos motivos que aparecían en la anterior diapositiva, y en un principio con subvenciones, con ayudas y tal, hoy en día sin ningún tipo de ayuda en la mayoría de las ocasiones, y con esos objetivos, pero la realidad y el autoconsumo lo que ha hecho que se dispare es este, sin menospreciar, por supuesto, a la conciencia ambiental que tenemos la mayoría de nosotros y que queremos que esto, porque si no en un futuro no vamos a ningún sitio, ¿no? Pero esto es muy importante y también hay que ponerlo de manifiesto. El autoconsumo de energías renovables hoy en día es muy interesante económicamente para la mayoría de las familias y para muchas está difícil acceder a él, con lo cual con las comunidades y con el autoconsumo compartido estamos facilitando esa situación. Yo básicamente, bueno, esto no voy a entrar porque ya Antonio hablará luego, pero básicamente esta subida tan espectacular de los precios de la electricidad ha generado que en la agricultura, fundamentalmente en la agricultura, pero especialmente en la agricultura de regadío, por el uso intensivo de la electricidad en los bombeos, ha generado que exista pues un boom de todas las instalaciones que se están montando ahora en el sector del regadío. En la provincia de Huelva son prácticamente todas las comunidades de regantes de la provincia de Huelva las que están con plantas instaladas, instalándolas ahora o con proyectos de instalar plantas. Aquí, por poner 4 ejemplos cercanos, la comunidad de regantes de Andévalo Pedro Arco, aquí en Castillejo, tiene proyectos aprobados y a punto de iniciar de fotovoltaica. La comunidad de regantes Andévalo El Almendro tiene proyectos aprobados y a punto de iniciar para montar una planta fotovoltaica de 650 kilovatios. En Andévalo Pedro Arco son mayores, llegan hasta 2.500 kilovatios. En Andévalo Fronterizo hay proyectos para acabar montando una planta de hasta 4.800 kilovatios. Y en Andévalo Guadiana me confirman también que tienen proyectos presentados para planta fotovoltaica. Es decir, a nivel de instalaciones de regadío, sí o sí, y por supuesto en la agricultura en general y en las instalaciones, digamos, ya a pie de finca, no tanto de comunidades de regantes, pues también, y muchas veces no solo por el ahorro, sino por la lejanía de las líneas de comunicación, que hace que montar una acometida eléctrica sea relativamente costoso. Básicamente, al principio, cuando me lo he dejado atrás, pero al principio cuando hablaba del Andévalo en general y las plantas fotovoltaicas, también quería hacer referencia a que en el Andévalo no solo tenemos ese macroparque eólico, sino también en esta zona tenemos las primeras plantas de energía solar fotovoltaica conectadas a red, que en su época, del 2006-2008 aproximadamente, de las primeras que se hicieron ya de 100 kilovatios, que en aquel entonces eran unas grandes plantas, muy grandes. 100 kilovatios era muchísimo. Los primeros proyectos que se hicieron desde la Agencia Provincial de la Energía, con Marta Ruiz, eran de 5 kilovatios en los distintos ayuntamientos, colegios y demás, con un carácter demostrativo, básicamente, y ya a partir de ahí, con iniciativa privada, se hicieron plantas de 100 kilovatios, y las primeras se hicieron aquí, en Villanueva de los Castillejos. La propia Electra Castillejense montó una planta en esa época, varios inversores particulares montaron. En la finca de Campo Baldío, en Puebla de Guzmán, también se montó otra planta de 100 kilovatios. Es una zona que no solo ha sido puntera, estas fotografías son
todos de instalaciones que hay aquí en el término municipal de Villanueva de los Castillejos. Son todo instalaciones, esta comarca, quiero decir, es una zona que no solo ha destacado por las renovables en el sector eólico, sino también en el sector de la fotovoltaica. Antes cuando Juan Manuel, el representante de Red Eléctrica, comentaba, empezaba su presentación, decía que lo primero es qué es Red Eléctrica, que hay gente que no lo sabe, o qué hacía Red Eléctrica. Pues yo iba a hacer algo muy parecido, que es la energía solar, porque hay gente que confunde muchos términos, probablemente el 99% vosotros lo tenga claro, pero la energía solar es este solecito que nos está dando para generar vitamina D. Esa es la energía solar, genera vitamina D. La energía solar nos pone moreno. La energía solar son muchas cosas. La energía solar, y por distinguirla mucho, estamos hablando aquí de energía solar fotovoltaica, que son unas placas para generar electricidad. La energía solar también es para generar agua caliente, las placas de energía solar térmica, las instalaciones de termosolar para generar fluidos a alta temperatura y turbinar y generar electricidad, pero a partir de gases a presión. La energía solar es una cosa bastante amplia y nos estamos centrando realmente, para que todo el mundo tenga claro, en la energía solar fotovoltaica para la generación de electricidad. Dentro de ese tipo de energía solar fotovoltaica, insisto que el 99% lo tendréis también claro, pero tradicionalmente la que más se ha utilizado en esta zona, tradicionalmente hablo incluso de antes de esta fecha de 2000, 2002, 2004, que se empezaron a montar las instalaciones conectadas a red, estamos hablando de que tradicionalmente era una instalación aislada en una casa de campo con 4 baterías, unas placas para el suministro de autoconsumo completamente aislado de la red. Eso ha ido evolucionando, sigue utilizándose hoy en día donde no llega la red de distribución, donde no llegan redes eléctricas. Y hoy en día de lo que estamos hablando es de autoconsumo, básicamente en el que unimos el consumo procedente de la red eléctrica con una instalación propia que nos permite generar electricidad para uso propio, pero no desvinculado de la red, sino mediante una serie mediante una tecnología, mediante mecanismos, mediante cuadros, contadores, mediante contadores inteligentes, como se suelen llamar, ¿no?, bidireccionales y demás, que nos permiten tener una instalación solar fotovoltaica para consumir y cuando me haga falta más electricidad, cogerlo de la red y cuando me sobre electricidad, verterlo a la red. El otro tipo de energía solar fotovoltaica, que es la de la fotografía, es la que es 100% conectada a red. Vendemos toda la electricidad que se produce, se vende a mercado o bien se vende a un cliente específico. Por ejemplo, y ayer hablaba y ponía el mismo ejemplo, tenemos aquí en la finca de Campo Baldío de Puebla de Guzmán una planta fotovoltaica de 50 megavatios que es la que abastece a la fábrica de cervezas de Heineken en Sevilla. Desde aquí, aunque no existe un cable que conecte la planta con la central de producción de cerveza, pero desde aquí se produce la electricidad con la que funciona esa planta. Ese sistema, que parece a lo mejor un poco extraño de comprender cómo funciona, pero básicamente es una bolsa de monedas donde alguien echa 3 monedas, es como una transferencia. Tú mandas dinero de aquí a Madrid y en Madrid alguien saca ese dinero, pero no es la misma moneda. Pero todo computa lo que entra por lo que sale, pues aquí esto funciona igual. La electricidad que se genera aquí es la que consumen allí, sin que sea exactamente el mismo electrón que recorre el trayecto porque no está conectado directamente. Pues eso mismo es lo que se hace con el autoconsumo compartido. Algo muy parecido es lo que se puede hacer con el autoconsumo compartido. Hablaba de otras cosas que veremos a corto plazo, como es el hidrógeno, otro tipo de cosas, pero que no merece la pena. El hidrógeno hablaremos mucho de él a futuro y probablemente en su momento las comunidades energéticas también tengan algo que decir, pero vamos a empezar por la base. Y hablaba también del almacenamiento, es decir, el autoconsumo hoy en día, luego hay otra pequeña transparencia donde lo voy a indicar, el autoconsumo hoy en día básicamente son placas solares sin acumulación, porque ya empezamos a complicarlo y a encarecerlo. Normalmente son placas solares sin acumulación en la que la electricidad que se consume, la electricidad que se produce la consumimos rápidamente y cuando nos falta y por la noche consumimos de la red. En breve, en muy breve plazo de tiempo, tendremos también la posibilidad de tener soluciones de almacenamiento más asequibles y que tengan mayor capacidad y mayor duración.
Y en el sector agrícola de regadío también tendremos capacidad de almacenar esa energía mediante el bombeo cuando hay disponibilidad de electricidad y la utilización de ese agua por gravedad, que al final es otra forma de energía, de tener esa energía cuando la tengamos disponible. Pero no quiero pisar otras presentaciones. Esto es lo que os decía, que muy brevemente el autoconsumo compartido. El autoconsumo compartido sí ya está regulado, las comunidades energéticas están en proceso de, y todo esto va cambiando mucho, pero básicamente aquí a la izquierda, a vuestra izquierda, podéis ver perfectamente una placa solar encima de una casa donde se produce corriente continua, electricidad en corriente continua, un inversor y directamente va a nuestra red y la vamos consumiendo sin ningún tipo de problema. Habitualmente esto se adorna o se mejora con pequeñas baterías para evitar flujos, estabilizadores, 4 cosas, pero básicamente es: produzco electricidad, la consumo y lo que me falte viene de la red y lo que me sobre va a la red. El compartido, estamos hablando de una situación muy similar, pero ya no es yo para mí, sino mi casa, la de todo mi barrio o el edificio o una urbanización en la que generamos de forma conjunta, y esa electricidad la vamos consumiendo también entre todos. Existe una última opción, es que esta instalación no esté tan ligada al edificio, como la cubierta de un edificio o como las zonas comunes de una urbanización, sino que esté en un espacio de un entorno de menos de 500 metros, una distancia prudente, en el que tendríamos la posibilidad de hacer algo muy parecido. Ahí aparece un molino, estamos hablando de fotovoltaica, obviamente, y creo que luego Miguel hablará de este tipo de cosas. Estamos hablando de compartir electricidad procedente de energía solar fotovoltaica o de una eólica, o de compartir agua caliente sanitaria procedente de una biomasa o cualquier otro tipo de energía renovable. Todo eso las comunidades energéticas podrán acabar haciéndolo. Hablando de comunidades energéticas y del objetivo que tiene la Mancomunidad Beturia, hay 3 líneas importantes de trabajo, que son el autoconsumo compartido de red, la planta fotovoltaica que ha comentado antes Paco, pero esa planta fotovoltaica que es mera venta a la red, pensada siempre con un objetivo social y con un objetivo que a su vez retroalimenta a la propia comunidad energética, como es la de mantener una oficina comarcal técnica de la energía en la que se pueda asesorar a las organizaciones, organismos públicos, privados y ciudadanos de esta zona. Esta planta conectada a red, ya tenemos el proyecto redactado. Inicialmente va prevista aquí en el municipio de Villanueva de los Castillejos, colindante municipio. Serían 2 megavatios. Está preparado el proyecto y básicamente, ya por concluir, tengo 4 planitos para que veáis un poco dónde está prevista, junto al polígono industrial, porque en la cercanía de ese polígono industrial está previsto una subestación que ya está construida, pero hace falta una parte de ampliación de esa subestación que corresponde a Endesa. Si pasamos ya casi directamente, ahí es donde estaría ubicado, a pie de carretera. Está pendiente de terminar de ubicar, y cuatro detalles que hay que, detalles que no son son detalles y son complicaciones y complejidades que hay que tramitar ante el Ayuntamiento, ante Endesa, Industria, etcétera. Pero básicamente ya está preparado el proyecto y en breve lo presentaremos y trabajaremos en esta planta fotovoltaica. Básicamente, pasa porque son simplemente los planos para que lo vieran. Básicamente, con esto yo concluyo, volviendo a insistir un poco en este potencial que tenemos, que es una realidad de lo que hay ahora mismo aquí en el Andévalo en cuanto a las energías renovables. Y cualquier cosilla, pues, a su disposición ahora cuando se abra turno de preguntas o si quieren ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan, como siempre, por tus palabras tan claras que nos ayudan. Por lo menos a mí me ayudó mucho en un primer momento cuando empezamos a redactar eso de qué queríamos hacer en las comunidades energéticas del Andévalo, la mano que nos echaste y que nos sigues echando. Yo creo que me voy a saltar el orden que viene en el programa para darle un poquito más de sentido a la mesa
Y como Juan ha hablado de las posibilidades que tenemos en el Andévalo y de cómo esas posibilidades desde el punto de vista energético, tanto eólico como sobre todo en los últimos tiempos solar, le afectan a nuestros sectores económicos, siendo el principal de ellos la agricultura, no solo la agricultura de regadío, también la tradicional y también la ganadería, pero bueno, en este caso nos acompaña Antonio, José Antonio Cordero, que como comenté anteriormente es el actual director técnico de la Comunidad de Regantes Andévalo Fronterizo, ha trabajado también en la Mancomunidad, él es arquitecto técnico y por lo tanto también tiene conocimiento no solamente de la parte rural, más rural, digamos, del territorio, también de la parte más urbana y de las necesidades también de los propios ayuntamientos. Pero bueno, hoy queríamos que nos viniese a hablar que os explicara en algunos minutillos cómo está el estado de la cuestión conforme al desarrollo de los regadíos y cómo se asocian a la energía en el territorio. Así que, cuando quiera, Antonio, muchas gracias. Buenas tardes. Agradecer, como no puede ser de otra forma, a la Mancomunidad de Beturia, como ha dicho Paco, en la que eché los dientes como técnico. Y bueno, yo al final tengo que decir, pues lo que ha dicho Juan, que todo el tema de medioambiental, todos somos verdes, pero bueno, lo que nos impulsa al final a dar el primer paso, o el segundo, el primero es el verde, el segundo es esa gráfica de precio y la no disponibilidad en el mundo rural de energía eléctrica. Es que no tenemos. Nosotros somos una comunidad de nueva creación, nuevos regadíos, vamos a poner en regadío, hemos terminado la obra el 31 de agosto y vamos a poner en regadío 6.500 hectáreas sin electricidad. No tenemos electricidad. Entonces, si le da a la siguiente, para ir a tiro hecho, esto es Paimogo, un bombeo flotante en el pantano, 3 bombas de 315 kilovatios, esto da regadío a 800 hectáreas en Paimogo, en la finca de Pagos de la Sierra, y no tenemos electricidad. Solicitamos punto de enganche y... Vete al anterior, por favor. Solicitamos punto de enganche para un proyecto de 3 millones de euros y nos mandan el punto de enganche a 18 kilómetros. Es decir, para un proyecto de 3 millones de euros necesitamos 8 millones de euros para llevar la electricidad, más o menos. Pues trabajamos con gasoil. Ahora mismo quemamos gasoil y con eso estamos regando para una red, bueno, como dice ahí, de 8.900 metros de tubería. ¿Cuál es la única salida que tenemos? Fuera parte de que somos verdes, vuelvo a repetir. Pues si nos vamos a la siguiente, pues tenemos un proyecto, esto es un primer estudio para las subvenciones de resiliencia de una planta solar flotante también. Alrededor no tenemos terreno ahí en esa finca, por lo cual vamos a montar un bombeo flotante de 900 kilovatios alrededor de las bombas. ¿La idea cuál es? Pues que ahí no haya dependencia energética de la red. Cero dependencia energética. No tenemos otra forma. Es inviable económicamente llevar una línea eléctrica. Tenemos una línea eléctrica a 3 kilómetros, pero la infraestructura es pequeña para poder llevar electricidad para ese consumo. Bueno, aprovecharemos, siempre que saca punta, una cosa que aprendí de Paco, aprovecharemos, ya que tenemos una dificultad, le vamos a buscar solución y le sacaremos la parte buena. Nuestros productos, los que se produzcan en el Andévalo, tendrán una huella energética, una huella de CO2 de cero, ¿no? Eso en Europa se vende bien. Como la mayoría de las empresas que tenemos son exportadoras, pues podrán vender que su producto no solo es ecológico, porque no se le echa productos químicos, sino además la electricidad con la que se riega es verde. Hay que intentar aprovechar. Si nos vamos al siguiente, este es el bombeo que da agua a el Almendro, Castillejo, Alhorno, Tarsi, Puebla de Guzmán y un piquito de abajo del sur del cerro. Son
8 bombas de 400 kilovatios, 3 bombas de 100 kilovatios, una red de distribución de más de 30 kilómetros. Esto da agua a 5.600 hectáreas y tenemos un punto de conexión de 850 kilovatios. Es decir, de 11 bombas podemos utilizar 3 de las pequeñas, una grande y 2 pequeñas. Volvemos al mismo problema. Tenemos una línea eléctrica que pasa por encima del bombeo, que precisamente es de Electra Castillejense. Estuvimos reunidos, viéndolo, pero claro, si aguas arriba de la línea de Electra no tiene potencia suficiente, él no nos puede dar potencia. Habría que cambiar, el estudio creo que había que cambiar toda la línea, ampliarla y que Endesa os diera a ustedes en ello estamos todavía. Vamos, tenemos ahora mismo un punto de conexión que está a 3 kilómetros, que más o menos es viable para un proyecto tan grande, pero que el punto de conexión para todo el bombeo era en Tarsi. Esto estamos hablando en Puebla y tenemos que llevar una línea a Tarsi para poder tener conexión para todo. Lo mismo, son 18 o 19 kilómetros de línea, es una barbaridad. Volvemos a lo mismo. Si nos vamos a la siguiente, tenemos un proyecto también realizado por Gavitel con un bombeo flotante sobre la balsa y, bueno, el resto en unas explanadas que hay alrededor de la balsa. La idea, ya que nos tiramos al charco, pues nos tiramos bien. La dependencia energética de nuestra comunidad pretendemos que en 5 o 6 años sea dependencia energética conectada a red, que sea del 10%. El resto, todo energía verde. Nosotros tenemos un sistema de funcionamiento que es riego a la demanda, es decir, el comunero coge agua cuando quiere. No tiene horario de riego, no hay turnos de riego, sí, cuando él quiere. ¿Qué tiene que hacer? Nosotros bombeamos desde aquí, desde una balsa, y él lo echa en otra balsa. Esa balsa, para él poder regar, necesita luz, necesita energía eléctrica, porque son fincas de 700 hectáreas, 500 hectáreas, no se puede hacer un riego directo. Volveremos a tener el problema a medida que se vayan transformando las fincas. Nosotros vamos a necesitar, en 5 años que tenemos para transformar la superficie, pues los comuneros van a necesitar unos 7 megavatios, 8 megavatios más o menos de distribuido. Bueno, yo me estoy enterando ahora, yo voy por detrás, pero me estoy enterando de las comunidades energéticas, pues mira, puede ser una solución, perfectamente. Todos tienen superficie, todos tienen o bien superficie de terreno o bien superficie de agua, y bueno, al precio que se ponen los terrenos con el regadío, se puede aprovechar la superficie, la lámina de agua de las balsas y montar energía solar flotante, energía solar o eólica, que bueno, tenemos aquí un parque muy grande porque el aire se mueve. Intentaremos que los comuneros entren en este juego que está la propia comunidad y que acepten el reto de que nuestra dependencia de conexión a red no sea superior al 10%. Nosotros tenemos que transformar todo esto por la subvención que hemos tenido para la obra en 5 años, desde el 31 de agosto. 5 años tiene que estar transformado al menos el 80% de las 6.500 hectáreas. Hace falta infraestructura, como ha dicho Paco antes, como ha dicho Juan, no solo depende de la energía eléctrica, carretera, nuevas tecnologías, Internet. Nosotros todos los bombeos hemos apostado, es que no hay otra forma ya de hacerlo hoy día, no se comprende de otra forma, que es manejarlo, arrancar y parar bombas desde aquí, ver contadores, todo. Todo el Internet que nosotros tenemos es a base de antenas, hasta en la sede de la comunidad regante, que está a 300 metros del pueblo. No llega la fibra ni la línea telefónica. Entonces, es una cosa que en el mundo rural lo sufrimos, tenemos herramientas, ¿no? Como es verdad que ya hoy día funciona bastante bien el tema de Internet por puntos láser, por enlace láser, pero vamos muy por detrás. Hoy me ha sorprendido bastante, después de haber trabajado tantos años en la Mancomunidad, me ha sorprendido bastante gratamente
la conexión, la videollamada, la conferencia que ha dado desde Madrid. Eso hace 5 años, 6 años, se hubiera cortado 10 veces o no lo hubiéramos hecho. Entonces, bueno, vamos en el buen camino, pero hace falta que las administraciones, las empresas de distribución, de comercialización, apuesten por el mundo rural. Sobre todo porque aquí es que están de valor fronterizo, pero un poco más arriba están de valor minero. Aquí está Andévalo Pedro Arco. Es decir, en el Almendro también otra comunidad regante, más pequeñito, pero hay otra comunidad regante. Es decir, el regadío, el agua, es riqueza y fija población, porque los números que ha presentado Paco antes de la población, sí, es verdad que es un 6 con no sé cuánto %, no es mucho, pero por ahí se empieza. El regadío y la agricultura fija población. Entonces hay que apostar porque lo tenemos muy complicado, muy complicado. Hay herramientas, vuelvo a repetir, ahí están las subvenciones, ¿no? También para ayudar tanto a los particulares como al ayuntamiento, como a las comunidades regantes, para desarrollar este tipo de proyectos, pero al final, si alguien quiere regar de noche, yo tengo 850 kilovatios. De día puedo montar la gráfica de demanda con producción, es más o menos la misma para todos los proyectos, es decir, los meses de proyectos de regadío, los meses de junio, julio y agosto, tiras de red para complementar lo que produce, aunque es cuando más horas de luz tiene, produce, no es viable económicamente hacer una producción para un mes, para el mes de más demanda. Entonces busca un punto medio, pero si no se mejoran las infraestructuras eléctricas, yo al final, y hablo de mí, bueno, porque soy el que estoy hablando, son 850 kilovatios lo que tengo para julio, agosto y septiembre. Buscan la forma, montaremos, si la idea nuestra es montar generador, plata fotovoltaica y conexión a red, así pase lo que pase, vamos a tener producción, porque aparte de poca capacidad las líneas eléctricas del Andévalo, yo siempre pongo de ejemplo que en el Andévalo no hace falta que llueva para que se vaya la luz, con que estornude el alcalde o la alcaldesa, se va la luz. Es que se va la luz más en verano que en invierno, es decir, que no es por las tormentas, como siempre se ha creído. Entonces, aquí, por ejemplo, montar una oficina y no poner SAI es impensable, porque aparato que conecte a la luz, aparato que se estropea. Y lo que hay muchos sintiendo porque saben el problema, es cierto, es que las redes de distribución son, bueno, yo no sé desde cuándo no se hace inversiones, por no sé si lo tiene que hacer Endesa, o lo tiene que hacer Electra, o lo tiene que hacer en red eléctrica, no sé quién lo tiene que hacer, pero no se hacen. Al final depende de los privados, de nosotros, de los ayuntamientos, que hagamos una línea y la cedamos. Y yo poco más tengo que decir, es decir, nosotros recalcar la importancia de la agricultura, de que va a ser un revulsivo para la zona y de que necesitamos el apoyo, igual que los ayuntamientos, para la farola, que bueno, al final las escalas es la misma. Uno consume 10 y necesita un apoyo de 8 y el que consume 1 necesita un apoyo de 0,8. Es decir, la proporción es la misma, pero que hace falta que entre todos tiren para adelante con el Andévalo en este caso, que es donde nos encontramos. Y poco más. Pues muchísimas gracias, Antonio. Uno no sabe después de escucharte si reír o llorar, ¿verdad? Lo importante, pues que nos has puesto muy claramente de manifiesto y en nuestra comarca, que se puede extrapolar a otras comarcas, la importancia que tiene la energía para cualquier desarrollo, en este caso para los desarrollos agrícolas, junto con las palabras de Juan.
Y para ir completando un poco este concepto teórico en el que todo entre y en el que las jornadas de hoy muy apretadas en el tiempo, pero como vendrán más, si queríamos en esta abarcar todo el conjunto de las cuestiones que teníamos que abordar cuando hablamos de energía. Esta mañana hemos hablado de transporte, hemos hablado mucho, evidentemente, de consumo, de energía, de necesidades de consumo, de cómo producirla, pero hay un concepto que es el concepto de que de la energía además hay que distribuirla. Entre el transporte y la comercialización está la distribución. Distribución que mayoritariamente desarrolla en el territorio Endesa, que es una de las comercializadoras de referencia en el sistema español, pero aquí, concretamente en el Andévalo, concretamente en el Almendro y en Villanueva de los Castillejos, tenemos la suerte, yo al menos pienso así, es una suerte, tenemos la suerte de tener una distribuidora local. Distribuidora que no se da ya, bueno, Lorenzo ahora lo podrá comentar en mayor medida si tiene los datos, no se da en muchos lugares, se dan algunos aquí, desde luego lo tenemos. Bueno, pues para hablar de distribución y de cómo afecta también al desarrollo, a la estabilidad del sistema energético en lo local, tanto en lo local rural como en lo local urbano, pues como digo, tenemos a Lorenzo. Lorenzo Jiménez, él es economista realmente, no es técnico, no es ingeniero, pero es un gran conocedor, evidentemente, tanto del territorio como de la distribución. No obstante, o no en vano, como he dicho anteriormente, él es consejero delegado de Electra Castillejense, la distribuidora local. Y además también es muy gran conocedor de todo el sistema o el entramado rural y comarcal. No en vano ha sido desde la óptica también, con lo cual se le da una amplitud de mira de su actividad profesional, que ha sido múltiple y diversa. Ha trabajado durante mucho tiempo en Caja Rural y evidentemente Caja Rural es hablar también de financiación de proyectos y mucho de financiación de proyectos en el mundo rural. Bueno, pues para hablar de todo ello o de lo que él nos quiere hablar, le damos la palabra y la bienvenida a Lorenzo Jiménez. Muchísimas gracias, Paco. Yo creo que me ha elevado demasiado. Tampoco es para tanto, ¿no? Sí me gustaría comentar, primero de nada, una cosita. Como bien ha dicho Paco, nosotros somos distribuidores de electricidad. Entonces, ni compramos, ni vendemos electricidad, ni producimos. Dentro de lo que es el sistema de ordenación eléctrico hay básicamente 4 figuras. Uno es el productor, otro el comercializador, otro el distribuidor y otro el transportista. Nosotros somos distribuidor y digamos que el distribuidor es la compañía que posee la infraestructura para hacer llegar la electricidad a los hogares. Y las funciones de un distribuidor, entre otras, está el mantenimiento de la red eléctrica, por supuesto, garantizar el suministro eléctrico y solucionar las incidencias y averías en la red eléctrica, mantenimiento de los equipos de medida, realizar la lectura de contadores, etcétera, etcétera. Esa es nuestra misión. Lo que está claro es que nosotros somos una distribuidora que tiene pues, más de 65 años de vida, Electra Castillejense, que distribuye, como bien ha dicho Paco, tanto en el Almendro como en Villanueva de los Castillejos y en algunas fincas del municipio de Puebla de Guzmán. Somos una sociedad que distribuye más de 10 kilovatios al año, que tiene aproximadamente 130 kilómetros de línea y, como he dicho antes, más de 65 años de experiencia en el sector. Y en los últimos años la compañía ha realizado importantes inversiones para la modernización y ampliación de sus instalaciones. Lo que parece claro es que, como dice el título de la mesa redonda, y me gustaría empezar por ahí, la de actividad económica y energética en el Andévalo, ya creo que se ha dicho ampliamente, la energía eléctrica es estratégica para el desarrollo de todas las economías. Es verdad, las comunicaciones, telecomunicaciones, agua, electricidad. Estamos en una provincia con un déficit de infraestructura amplísimo. Para ir de Huelva a Madrid tardamos una cantidad de horas. Solamente de ir de Huelva a Sevilla, pues el tren tarda casi 2 horas. Es decir, no tenemos línea férrea. Si empezamos por ahí, terminamos, como bien ha dicho José Antonio, que las infraestructuras eléctricas en el Andévalo son malas. Máxime cuando tenemos una gran producción de electricidad eólica. Nosotros, el distribuidor, lo que quiere es llegar al consumidor en la máxima garantía. Y en eso estamos trabajando en los últimos años.
Es difícil imaginar, como digo, una sociedad sin energía eléctrica o con deficiencias en el suministro de energía. Lo que está claro es que las inversiones en eficiencia energética y energía renovable tienen un impacto positivo en la economía, a la vez que reducen el impacto medioambiental. En el 2018, Deloitte, una consultora de prestigio, realizó un informe que se titulaba «La contribución de las redes eléctricas a la transición energética». En ese documento se explicaba que la consecución de los objetivos medioambientales fijados por la Unión Europea dependen en gran medida de la electrificación de la economía, la integración de las renovables y la gestión activa de la demanda. El mismo informe de Deloitte decía que hacían falta, pues, o serían necesarias inversiones entre 38.000 y 46.000 millones de euros hasta llegar hasta 2030, tal como recogía ese estudio. Además, impulsarían la fabricación nacional de equipos de redes, de software, etcétera, etcétera. Nosotros, desde nuestra distribuidora, ya venimos realizando un plan de inversiones importante. Es cierto que, como bien decían por aquí, cada vez que se estornuda se va la luz. Por desgracia, y lo tenemos más que registrado, en el 99% de las ocasiones que en el pueblo se va la luz, en Castillejo y en el Almendro, no es nuestra, viene del distribuidor Aguas Arriba, porque somos cola de ratón. Entonces, si a nosotros nos llega la electricidad en condiciones, tendremos un suministro de calidad. Esto nos hizo hacer nuestra estrategia de negocio e inversión para el periodo 2020-2025, en el que creamos o realizamos un documento en el que la propuesta de creación de valor del Extra para el periodo 2020-2025 se apoyaba básicamente en 5 pilares. Por un lado, la inversión en proyectos de crecimiento rentable a largo plazo, la excelencia operativa, teniendo como eje central el cliente en el modelo de negocio, la optimización del capital invertido y la innovación y la digitalización para optimizar los costes y crear oportunidades de negocio. Para eso elaboramos un plan, que era el Plan Piedras Albas, muy local, como no puede ser de otra forma. Estamos en el Almendro y en Castillejo, donde la patrona de ambos pueblos es Piedras Albas. Entonces, ese plan tenía como objetivo la transformación tecnológica en el campo de las redes inteligentes, encaminada hacia evolucionar hacia una red inteligente, garantizando el suministro y mejora de la red de media tensión de nuestra zona de distribución con el aumento de capacidad y la mejora y adaptación de las instalaciones de baja tensión. Ese plan va por buen camino, tanto en cuanto en el momento que Endesa decidió construir la subestación, como bien ha explicado Juan, ahí al lado del matadero. Nosotros vamos a tener nuestro nuevo punto frontera en la propia subestación a través de un centro de sesionamiento que se terminará el 10-15 de diciembre. Hemos realizado ya la línea de media tensión subterránea que va desde el matadero o desde la subestación hasta el pueblo. Lo único que falta ya es la instalación de la colocación de los cables, y en el momento que Endesa tenga su instalación, nosotros tendremos un nuevo punto frontera a través de la nueva subestación. Comentar que nosotros ya, como bien comentó Juan, desde el año 2007 hemos sido precursores y hemos fomentado la instalación de parques fotovoltaicos en nuestra zona de distribución. De hecho, aproximadamente el 17% de los kilovatios que facturan o que rulan por nuestra red de distribución corresponde a energía verde, a plantas fotovoltaicas que se han instalado por aquí. ¿Qué queremos? Nosotros lo que queremos es que haya más posibilidades de gente que realice proyectos de inversión fotovoltaica y lo enganchen o lo realicen en nuestra red. De hecho, ese es uno de nuestros objetivos, preparar nuestra red de distribución para que se puedan vertir
nuevos parques. Lo que está claro es que el nuevo modelo energético desarrollado a nivel europeo sitúa a la ciudadanía en el centro del sistema energético. En este modelo, el distribuidor se sitúa como nexo de unión entre los distintos agentes y el resto del sistema, aportando seguridad entre los mismos y actuando como habilitador de los distintos servicios. En este sentido, la participación del distribuidor de la zona, en este caso nosotros, se contempla con un rol facilitador, independiente y cohesionador con el resto del sistema entre los usuarios, las empresas de servicio energético y otros partícipes. Nosotros, como Electra Castillejense, tenemos ya dentro de lo que es nuestra oficina una planta de autoconsumo para abastecernos la propia oficina y, además, somos de los pocos municipios que, digamos, tiene puntos de recarga. Concretamente, en el Almendro hay un punto con un poste con 2 posibilidades de carga y en Castillejo hay dos postes de recarga. Y hay que decir abiertamente que tanto el Ayuntamiento del Almendro como el Ayuntamiento de Castillejo, cuando se le explicó el proyecto, nos dieron todas las facilidades habidas para que tuviéramos posibilidad de carga de vehículo eléctrico en ambos municipios. De hecho, ayer me sorprendí porque en los últimos 3 meses ha habido cerca de 200 repostajes tanto en Castillejo como en el Almendro, lo cual es una barbaridad si tenemos en cuenta que en nuestra zona aquí, que yo sepa, hay 1 o 2 vehículos eléctricos. Nosotros tenemos un vehículo eléctrico y poco más. Sin embargo, sí hay muchos vehículos de portugueses y esto que vienen y repostan aquí. Hasta la fecha la electricidad es gratis, pero llegará un momento que, como cualquier cosa, tendremos que empezar a cobrar. En definitiva, nosotros, como gestor de la red de distribución en los municipios de El Almendro y de Castillejo, a través del desarrollo de nuestro plan de inversiones, cuya aprobación depende siempre de la Administración autonómica y del Ministerio, persigue la adaptación de su red de distribución de forma que cuente con adaptación suficiente para que pueda ser utilizada por los distintos agentes del sector eléctrico en las condiciones, lógicamente, de seguridad, esto es fundamental, reglamentaria establecida, llegando a ser una red flexible y resiliente que contribuya a alcanzar los objetivos marcados en la política energética europea. Muchas gracias. Rural Bridge es una empresa social. Estamos centrados en el desarrollo rural. Somos andaluces. Mi pasión realmente es la economía circular. O sea, lo que me gusta es reutilizar residuos y encontrar esa simbiosis entre los agentes. Lo que para algunos es un residuo, para otros es algo valioso. Y eso es lo que tratamos. Bueno, Rural Bridge somos miembros del clúster de bioeconomía de Andalucía. Además, la única empresa, ya que somos empresa con objetivo social, pero la única empresa en la red rural nacional. Y colaboramos con distintas universidades. Básicamente, como trabajamos con ayuntamientos y empresas rurales, un ayuntamiento nos llama, nosotros analizamos los recursos de este ayuntamiento y a partir de ahí diseñamos una hoja de ruta de innovación. En esta hoja de ruta pues, tratamos de solventar los problemas fundamentales del ayuntamiento. Muchas veces son los mismos: falta de población, falta de innovación, de inversión y demás. Y en todo ese proceso ayudamos y luego tratamos de poner en marcha esos proyectos que hemos ideado. Bueno, comunidades energéticas singulares es el título, digamos, de la presentación. Y, claro, en este foro, digamos, no nos hemos centrado tanto en cuál es la función de una comunidad energética, a excepción, bueno, de una declaración que ha sido muy acertada que ha hecho Ángel, de la agencia, pero las comunidades energéticas es más allá que el autoconsumo colectivo. Es esa sociedad, o sea, esa comunión con el resto de agentes, ¿no? Ya sean vecinos, empresas o administración pública. Por eso que no es solo energía, sino
que es mucho más. Y ese mucho más es donde nosotros lo denominamos singular. Esa singularidad puede ser en la gestión de residuos orgánicos, los residuos FORSU, que vamos a tener que empezar a reciclar con una bolsa, o ya sea puerta a puerta o a nivel regional, pero los tenemos que separar. Eso se podría gestionar desde una comunidad energética singular. O la gestión del agua, o sea, se puede obtener agua para riego, por ejemplo, o sea, agua ya depurada o apta para riego, o incluso con fertilizantes. Fertilizantes sólidos, como puede ser la extracción de fosfatos, o sea, la astrobita, se puede obtener simplemente. O otros nuevos productos como bioplásticos o insectos, ¿no? Logra esa cohesión social, industrial y económica, ya que tiene esa transversalidad entre todos los agentes. Al fin y al cabo son dinamizadores del territorio. Un concepto muy interesante que se aplica en economía circular, al final es la base desde mi punto de vista de la economía circular, son las simbiosis industriales. La simbiosis, el concepto de simbiosis es nos ayudamos desinteresadamente, ¿no? Aunque haya un interés, pero es el lograr esas sinergias entre distintos agentes. Este es un ejemplo que se montó hace unos 50 años en Kalundborg, en Dinamarca, y era un pequeño pueblo, una pequeña ciudad, y entre los agentes privados y públicos pues diseñaron este proceso de simbiosis industrial. Digamos, es el caso por excelencia de simbiosis industrial. Nació por iniciativa propia y lo que ocurre es, si veis lo rojo, digamos, es la energía. Hay distintos tipos de energía que comparten entre ellos, energía eléctrica, calor, vapor de agua, el agua. Hay distintos tipos de agua también que se transfieren entre los distintos agentes y materiales. Se obtienen una serie de materiales que para lo que uno es un residuo, el otro lo utiliza como su materia prima. Todas estas simbiosis han ahorrado, siguiente diapositiva, por favor, han ahorrado cientos de miles de toneladas de emisiones de CO2 equivalente, además de grandes beneficios, ahorros en transporte, beneficios económicos, ambientales y sociales. Eso lo que está creando es que haya más empleo, más inversión, reducción de emisiones y al fin y al cabo, toda la comunidad se ha beneficiado de esto. Lo que estamos trabajando ahora, que es también un poco por lo que se nos ha invitado, es qué estamos haciendo en el Valle de los Pedroches. Nosotros propusimos hace un año, tras trabajar con un ayuntamiento, identificamos una serie de oportunidades. Para los que no lo conozcáis, el Valle de los Pedroches es una zona ganadera. COVAP es, digamos, la cooperativa por excelencia de la zona y se produce mucha leche o mucho producto lácteo, también ibérico. Ibérico no, también cerdo. Sí, ibérico. Es que soy de Málaga y en Málaga no es ibérico. Y se produce mucho lácteo. Esta ganadería produce muchísimos residuos, ya sean sólidos o líquidos. La gestión de estos subproductos de la ganadería, el estiércol y el purín, requiere de una gestión que, si no se hace bien, pues emite muchísimos gases de efecto invernadero. Identificamos que había una oportunidad de valorizar estos residuos a la vez que obtener varios subproductos. Proponiendo lo ideal es encontrar, o lo que estamos todavía trabajando, es un proyecto a largo plazo, es en implantar unas 6 plantas de biogás diseminadas en el territorio de forma estratégica, donde sea sostenible y eficiente el transporte, porque al fin y al cabo en muchas ocasiones estamos transportando líquido o estiércol, donde este transporte es eficiente y se produzca una energía. Esta energía eléctrica luego se distribuye mediante comunidades energéticas. Hay un esquema más complejo, pero en las comunidades energéticas, donde participa la población civil, los ayuntamientos y las cooperativas, consumirían esta energía eléctrica. Entonces, ese es el inicio. Esa hibridación de biogás con energía eléctrica fotovoltaica mediante las comunidades energéticas. El biogás, ¿qué ocurre? Que lo podemos producir a demanda.
cuando vayamos necesitando. Entonces, de noche vamos a seguir disponiendo de energía eléctrica. Seguimos aquí. Este es el modelo, digamos, el funcionamiento básico de una planta de biogás, donde entran, digamos, los inputs, o sea, los subproductos que queremos valorizar, pueden ser de distinto tipo, desde lodos de depuradora, alperujo, o sea, biomasa en sí se puede introducir dentro del digestor. Bueno, hay un proceso físico y luego se introducen en el digestor. El digestor, al fin y al cabo, son bacterias. O sea, lo que estás poniendo es estiércol con unas bacterias que obtienen, o sea, que fomentan ese proceso de obtener ese biogás. Y luego, bueno, el biogás lo puedes purificar o no, obtener biometano o no, pero ese biogás lo puedes, con un motor de cogeneración, tienes electricidad y energía térmica. ¿Dónde está el problema de los Pedroches? O, bueno, el problema prácticamente de cualquier planta de biogás. En los Pedroches no llueve mucho. Hay que encontrar una solución. O sea, cuando ya estamos desarrollando el proyecto, venga, tenemos los agentes, vamos allá. Vale, es una inversión de X millones. Vale, ¿y qué hacemos con el digestato? Que es como se llama el subproducto que se obtiene después del biogás. Tú has puesto estiércol, vale, obtienes biogás, pero luego eso sale del digestor y tienes que darle una solución. ¿Qué hacemos ahora? ¿Lo depuramos? No es rentable. ¿Qué es lo que está haciendo? O sea, que es la alternativa que tienen ahora, digamos, las principales cooperativas, ¿no? Hay que aplicar una solución de economía circular donde podemos obtener otros subproductos que sean de valor. Y a la vez, esa solución comercial de valorización del subproducto todavía no está probada, porque cada planta de biogás, por Europa o por el mundo, como tiene una masa o sea, como lo que se le mete es distinto, no hay una solución estándar. Entonces, hay que encontrar soluciones ad hoc, o sea, soluciones hechas a medida. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando ahora es en encontrar esas soluciones mediante financiación, como son subvenciones innovadoras, algunas son comerciales, pero todo el conjunto es innovador, es lo que estamos proponiendo. Vamos a obtener una solución comercial, o sea, obtener un subproducto de interés que pueda valorizar todo ese subproducto que se obtiene en la planta de gas, a la vez de obtener otra serie de valorizaciones que son interesantes para la comarca, porque al fin y al cabo sabemos que hay distintas industrias que pueden utilizar. Por ejemplo, la valorización 1, no sé muy bien, pero bueno, eso es para cultivar microalgas. Sí, gracias. Digamos, eso es para cultivar microalgas. La valorización 2 es para obtener biochar. O sea, el biochar se puede utilizar en agricultura o como biocombustible, como biomasa. El biochar, al fin y al cabo, es carbón. Y el carbón sí, también se puede fertilizar y tiene unas propiedades muy interesantes para la regeneración de la tierra. O sea, como es muy poroso, obtiene mucha humedad, además también es capaz, al retener esa humedad y las bacterias, si está biofertilizado antes, pues tiene capacidad de ser como un fertilizante lento, a la vez que también retiene esa humedad. La valorización 3, he puesto solo 4 de ejemplo. La valorización 3 es hidroponía. O sea, tú al final, si tienes un primer decantador donde tienes la fracción sólida por un lado y luego tienes una fracción líquida sin materia seca, lo puedes pasar por unos filtros, o sea, al final acabas como fertilizante, y lo haces en hidroponía. La hidroponía es el cultivo sin suelo. Entonces, lo que estás haciendo es secuestrando esos nutrientes con las raíces de las algas y al final del proceso tienes agua limpia. Y esa agua limpia la puedes reintroducir en el sistema. Y la valorización 4, que esta es muy interesante, existe, o sea, a nivel de tecnología hay 2 empresas, bueno, una empresa en Estados Unidos y luego otra británica danesa, que utilizan gas natural o biogás para producir proteínas. Y esas proteínas son muy interesantes para la alimentación animal, sobre todo en porcino y vacuno. O sea, da hasta un 10% más, añadiendo ese suplemento a la alimentación de vacuno, ese tiene un 10% más de leche. A la siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que pensaba comentar es 2 valorizaciones, digamos así, comerciales, que sí son posibles, para que veáis, o sea, para que vierais un poco qué tipo de subproductos se pueden obtener, ¿no? Entonces, la carbonización hidrotermal son tecnologías ya de mercado. Reduce el digestato un 75%, entonces nos está reduciendo el problema
que no es un problema, es una oportunidad, pero bueno, está reduciendo para lo que en algunas industrias puede ser un problema, el 75%. Además, es un proceso, este proceso es mucho más eficiente energético que alternativas en el mercado. Incrementa un 15% la producción de biogás, más interesante, y se recupera el fósforo y el fósforo entre un 60 y un 70% por la obtención de fertilizantes. Y este es el proceso, ¿no? O sea, luego seguramente os pasen las diapositivas y si os interesa, podéis ver más el proceso. Aquí, para que veáis lo que se pone, o sea, en esta valorización se puede introducir, desde purines, estiércol, lodos, todo proveniente del biogás. No es recomendable para matadero. O sea, si esa planta de biogás está utilizando sus productos de sangre, por ejemplo, de matadero, no es recomendable esta solución. Como estas, digamos, pequeñeces, se van a encontrar muchas. Por eso no hay soluciones estándar, sino hay soluciones hechas a medida. Y luego el biochar y fertilizante líquido se obtiene de esta. Esta es otra, solo voy a comentar dos soluciones comerciales a grandes rasgos. El astrubita. El astrubita es un fertilizante sólido, son unos cristales de fosfatos. Es muy interesante, se acaba de cambiar la normativa a nivel europeo, podemos obtener astrubita si aquí tenemos una limitación normativa, si el subproducto que estamos utilizando es de origen animal, no podemos utilizar la astrubita en nuestros campos. Pero si el subproducto, o sea, si estamos utilizando para obtener esa astrubita lodos de depuradora, sí podemos utilizar esa astrubita para fertilizante. ¿Qué alternativas hay? Pues si no tenemos opción y queremos obtener astrubita con residuos sandage, o sea, con residuos animales, hay que exportarla. Si la exportas, se pagan 500 € la tonelada. O sea, que los números salen, pero tenemos limitaciones normativas. Aún así, con los de depuradora, justo acaba de cambiar la normativa y sí se podría utilizar como fertilizante de lenta liberación. Este es el proceso, esto es una empresa que lo hace, como esta empresa hay muchas. Sí, obtenemos, lo podéis ver luego. El input, o sea, lo que ponemos, lo que introducimos, el subproducto que introducimos, eso, digestato de planta de gas o los de depuradora, y obtenemos astrubita y luego un agua que en algunos casos todavía no está lista para devolverla al medio, pero sí se puede utilizar como fertilizante. Ahora aquí viene la parte chula, o sea, la parte de esto todavía no está en el mercado, sí, pero es donde está la innovación y donde se pueden obtener productos interesantes. Por ejemplo, para la agricultura. Todo esto que estamos comentando es lo que estamos valorando en el proyecto de los Pedroches, que es un proyecto lento, es un proyecto de varios millones de euros y, claro, tenemos que ir con pies de plomo porque también, vendría con financiación europea y todo, tiene que todo tener sentido. Pero a nivel de valorizaciones de sus productos para la agricultura, estos serían algunos. Insectos, que hay varias empresas que ya lo están haciendo. Biochar, hay otras alternativas para obtener biochar, como la pirólisis, donde también se obtienen gases pirolíticos que se pueden utilizar para producir energía. Vermicompost o compost, o sea, todo esto se obtiene de una planta de biogás, se podría obtener, ¿no? Para la ganadería, otros muy interesantes que se pueden utilizar con estos subproductos del digestato de la planta de biogás. O sea, solo estoy hablando de un residuo en concreto que podemos obtener todos estos productos que he mencionado, solo de un residuo. O sea, si hacemos un análisis de prácticamente todos los productos, se podrían obtener más. El cultivo de lenda, que es muy interesante, son plantas acuáticas, un alto contenido en proteínas, microalgas para la alimentación animal, microproteínas a base de hongos, hidroponía, o proteínas a base de bacterias, que es justo lo que he comentado antes, que a mí esta me fascina. Sí es verdad, ahora con los precios del gas no es interesante, pero sí podemos utilizar el biogás, o sea, sí, cuando producimos biogás con cogeneración obtenemos mucha energía térmica, o sea, prácticamente se obtiene más energía térmica que eléctrica, pues a lo mejor sí es una alternativa interesante. O sea, es todo hacer los números y ver qué encaja en cada modelo. Y luego otras opciones de valorización, ¿no? Hidroponía para producción de alimentación humana. Tendría mucho sentido si la planta de gas está obteniendo energía térmica, tenemos un invernadero, luego utilizamos la fracción líquida para producir, o sea, para hidroponía y obtenemos tomates.
Y a lo mejor durante el invierno o el verano, ese calor térmico lo utilizamos para enfriar. Eso existe, o sea, es tecnología que existe y se puede, ¿no? Con un poquito de innovación. Bioplásticos a partir de microalgas, se puede, lo que pasa es que todavía no es rentable. Sale como entre 8 y 10 veces más caro producir bioplásticos con estos subproductos, con microalgas, que el plástico normal, pero aún así se puede. Bioelectricidad a partir de células de combustible, bueno, esto sí que ya está fuera de mercado, sí está más en centros de investigación, o biocombustibles a base de hongos, también son alternativas que se pueden. Luego, venía un poco con la conversación de esta mañana y es una simbiosis bastante obvia y que en el futuro creo que va a ser muy interesante para el territorio rural. Son los centros de datos. O sea, los centros de datos son centros donde hay muchos servidores, o sea, la nube, todo lo que ahora se está comentando la nube o prácticamente todo funciona ahora con servidores. Los servidores están alojados en centros de datos. Los centros de datos lo que buscan son energía económica estable, se llama energía estable, y energía térmica fría, o sea, para estar constantemente enfriando estos servidores. Hay una tendencia, o sea, y es claro, dentro de unos años va a haber muchísimos más centros de datos. En Monegros, Amazon se está instalando y, ¿por qué no?, que la propia comunidad energética también sea parte de un centro de datos. Los centros de datos requieren empleo, o sea, inversión, y es adaptarnos a la economía, a la nueva economía o la economía digital, que ya está aquí, pero desde nuestro territorio. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver todo eso con las comunidades energéticas, ¿no? Realmente, todo este proyecto ha nacido gracias al proyecto de comunidades energéticas híbridas. Todas estas innovaciones no habrían surgido si no hubiera nacido el proyecto de plantas de biogás con comunidades energéticas, o sea, hibridadas con comunidades energéticas. Y todo esto está forzando a que tratemos de introducir en un territorio más innovaciones. O sea, lo que empieza con una idea un poco inocente de decir, bueno, tenemos residuos, comunidades energéticas fotovoltaicas, o sea, tenemos biogás, comunidades energéticas fotovoltaicas, tiene sentido. Sí, si haces los números salen. Cuando ya te pones a desarrollarlo, toda esta innovación lo conlleva. Entonces, por eso es lo importante, o sea, tan importante las comunidades energéticas por una vía o por otra, o sea, por ahorrarte la factura o por querer desarrollar tu territorio. Para las comunidades energéticas, nosotros las defendemos porque creemos que son ese vehículo tractor del territorio. Y, evidentemente, para no olvidarnos de que al fin y al cabo quien se beneficia de todo esto es el vecino, o sea, es la sociedad civil. Y, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Sí, con Antonio no sé si me entraban ganas de reír o de llorar, con Miguel ya directamente me entran ganas de tirarme al suelo y echar espuma por la boca, ¿verdad? Hace poco tiempo visitó una persona al territorio, me di una vuelta con ella para enseñárselo y cuando terminé de enseñárselo le pregunté, bueno, ¿y qué crees tú que podemos hacer aquí? Me estoy acordando de ello por la charla que acaba de dar Miguel y me respondió que ¿qué podéis hacer? Podéis hacer todo. Si está todo por hacer, lo tenéis todo y lo tenéis todo por hacer. Creo que eso es una de las lecciones que podemos aprender en la mañana de hoy, en la tarde de hoy, que después continuaremos. No sé si tenéis mucha hambre o muchas ganas de preguntar. En todo caso, aprovechando a las personas que están aquí en la mesa, a las que están también y que nos siguen acompañando a lo largo de esta mañana, si queréis hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento. ¿No? ¿Nadie se anima por ahí a hacer alguna preguntita? Sí, por ahí tenemos una. Hola, es para Juan. Juan, creo que era tu nombre, ¿no? La planta de 2 megavatios que has comentado que tenéis en proyecto, me gustaría saber cómo la vais a financiar, quién la está promoviendo y quién va a ser el productor titular de la planta. Pues ya creo que es para mí, ¿no? Yo creo que esa pregunta no es para Juan. Esa pregunta es para mí. A quien no se lo vamos a hacer es a los alcaldes y a las alcaldesas porque me despiden.
Si tuviera que responder la verdad. Bueno, pues la voy a responder. Esa planta es una planta, como se ha dicho, de 2 megavatios. Evidentemente, tenemos que salvar el primer escollo, ya el anteproyecto, el proyecto técnico está hecho. El primer escollo que tenemos que salvar, yo iba a hacer la pregunta, pero bueno, aprovecho, es los dichosos puntos de conexión, Ese será lo primero que tengamos que salvar, bien con Endesa, o bien, aprovechando que tenemos ahora, de hecho lo comentaba con Lorenzo, la distribuidora local, si no para los 2 megavatios, que ya me adelantaba que eso era imposible, si de 500 en 500 para una potencia inferior. Pero bueno, una vez que lo tengamos, que supongo que algún día lo tendremos, pues la pregunta que hace. Nosotros esa planta la englobamos dentro de lo que nosotros hemos denominado comunidad energética. Para nosotros el concepto de comunidad energética es un concepto muy amplio, no solo el autoconsumo compartido, también la formación, la información y esto también. ¿Por qué lo hemos incorporado? Bueno, pues lo hemos incorporado porque además queremos desde el primer momento, o sea, desde la propiedad de la planta, que la propiedad de la planta sea una propiedad compartida, Por aquí veo además alguna persona, como diciendo, por ejemplo, que se llama Manolo, ya con eso ya lo señalo, que tiene instalados muchos proyectos de energía renovables en su casa, en su campo, y siempre me decía muchas veces, Paco, ¿por qué no podemos hacer algo, ya que no podemos llegar a los 50 megavatios, porque un particular no puede llegar a instalar una planta de 50 megavatios, ni siquiera de 2 megavatios, ¿por qué no hacemos algo donde todas las personas del Andévalo puedan invertir, donde podamos hacer una instalación compartida? Pues de ahí vendría, en principio, la financiación, de compartir eso. Evidentemente, la mancomunidad no tiene los 2 millones de euros o el 1,5 millones de euros que puede costar esa instalación, pero sí lo podemos tener entre todos. Y eso, además, sería dar un salto más, sería también sociabilizar la planta, de tal manera que no solamente produzcamos para autoconsumir, sino que también podamos producir para vender a red. Porque al final, y siempre nos gusta decirlo, el sol ni el viento no es propiedad ni de Iberdrola, ni de Gamesa, ni de ningún fondo de inversión que monta esto. Si el sol y el viento no es de nadie, la cosa es también decir, bueno, pues si no es de nadie es nuestro, y si es nuestro, ¿por qué no lo podemos aprovechar? Entonces, ¿por qué no podemos aprovechar eso de manera compartida con las ciudadanas y con los ciudadanos? Evidentemente intentaremos optar a líneas de ayuda si es que las hubiera o las hubiese, pero en cualquier caso la filosofía y el planteamiento, y agradezco tu pregunta, es ese, el poder generar esa actividad económica compartida, de tal manera que en el caso de la participación que pudiera hacer la propia mancomunidad o los propios ayuntamientos con los beneficios económicos que pudiéramos tener de eso, la idea no es ganar dinero de esa planta, las personas que puedan invertir en ella, sí, de hecho fuimos a ver en el Alcolea del Río, de aquí hay algunas personas que estuvisteis en la visita, la planta que tiene Son Energía, que de hecho nos decían, Pedro, la persona que nos atendió, que a los precios que está en la energía, como es una planta conectada a red, pues en los últimos meses están ganando un montón de dinero que además repercute en la propia cooperativa de Son. En el caso nuestro, ¿en qué repercutiría ese dinero? Pues en la propia comunidad energética. Por ejemplo, ¿para qué? Porque también hay que pensar las cosas a futuro. Nosotros en el planteamiento que hacemos de comunidad energética lo hacemos a presente, entre otras cosas, evidentemente tenemos que hacer así, ya esta mañana lo hemos adelantado, pediremos todos los fondos habido y por haber que podamos pedir, buscaremos esa financiación, pero la financiación se agota. La propia financiación que se establece para las oficinas de transformación comunitaria no sé si serán a 4 o 5 años, y cuando pase esos 4 o 5 años, ¿qué? Entonces tenemos que buscar también, cerramos, ya no pensamos en energía porque no tenemos ayuda, o lo sustentamos en base de las espaldas de los ayuntamientos, que son ayuntamientos pequeños que tienen lo que tienen. Pues también se trata de generar economía en base a la energía para poder sustentar esa propia comunidad energética en aquellos apartados que después no puedan ser, que no sean financiables o no sean, o sea, hacerlo de alguna manera sostenible, ¿no? Autosostenible. Ese también es un fin que quería comentar y, por tanto, un reto que lanzamos hoy a toda la sociedad de la comarca y no solamente de la comarca. Y no solamente en ese proyecto es el primero que hemos lanzado porque había que lanzar alguno. Y además el movimiento se demuestra andando. Nosotros cuando participamos, que de hecho participamos, lo comentaba Sara esta mañana a través online, las declaraciones de interés en febrero, nosotros somos una de esas 439 declaraciones de interés. Nosotros presentamos una declaración de interés y en esa declaración de interés decíamos en números y en palabras eso que estamos diciendo ahora.
Para nosotros es importante informar, formar. La comunidad, antes que energética, es comunidad, es compartir con nuestras vecinas, con nuestros vecinos, pero hay que tener equipos técnicos, es necesario tener equipos técnicos, si no esto es imposible. Lo decíamos y lo queremos pedir en la comunidad energética, en las oficinas de transformación comunitaria. También, lógicamente, son los autoconsumos, los compartidos, los que no son compartidos, pero también es la producción de energía. Y, bueno, si me apuráis, no le vamos a quitar el negocio a Lorenzo, ni a Endesa, ni a nadie. Pero, ¿por qué no aspirar también a comercializar y a llegar hasta el máximo donde podamos llegar, ¿no? Esa es un poco la filosofía.